¿Alguna vez has sentido que en una relación hay momentos en los que parece que las palabras caen al vacío? No es algo fácil de reconocer, pero en ocasiones la conexión que solía ser fuerte empieza a desdibujarse, y lo que queda es una sensación de distancia, de indiferencia. Ahora bien, si el gran Séneca, el maestro del estoicismo, se enfrentara a esta experiencia, ¿cómo respondería? Séneca no buscaría culpables ni se aferraría a la angustia. En lugar de eso, miraría hacia adentro, preguntándose qué parte de esa incomodidad viene de sus propias expectativas y que de la naturaleza impredecible de las relaciones humanas. Porque, según él, la clave no está en controlar lo que otros hacen o dejan de hacer, sino en controlar cómo dejamos que eso nos afecte. Este vídeo no trata de buscar soluciones rápidas ni de señalar errores en los demás. Se trata de una invitación a reflexionar, de la mano de una de las mentes más brillantes de la filosofía, sobre cómo encontrar equilibrio y fortaleza en medio de estas situaciones. Y quizás, como hacía Séneca, aprender a transformar el desafío en crecimiento personal y a descubrir un camino hacia la verdadera serenidad. ¿Te animas a acompañarnos en esta búsqueda? José siempre había sido un hombre práctico, alguien que valoraba la estabilidad y encontraba satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. A sus 60 años, sentía que había construido con Julia, su pareja durante más de 3 décadas, una relación sólida basada en la confianza y el respeto. Sin embargo, en los últimos meses, algo parecía haber cambiado. Julia, siempre tan cercana, se mostraba distraída, absorta en sus propios pensamientos. Las conversaciones, antes fluidas, ahora eran breves e interrumpidas por silencios incómodos. José empezaba a preguntarse si algo había salido mal o, peor aún, si él mismo había dejado de ser importante para ella. Al principio, trató de ignorar esa sensación, diciéndose que eran imaginaciones suyas. Pero no podía evitar notar cómo Julia se sumergía en su teléfono durante las cenas o cómo sus respuestas se volvían más cortas, casi automáticas. José se debatía entre el deseo de confrontarla y el temor de parecer vulnerable, incluso necesitado. En silencio, su mente se llenaba de dudas. ¿Estoy fallando en algo? ¿Es este el inicio del fin de nuestra conexión? Una tarde, mientras paseaba por el parque, recordó algo que había leído en un libro sobre Séneca: no es lo que nos sucede lo que nos hace sufrir, sino cómo lo interpretamos. Estas palabras resonaron en su interior. José comenzó a darse cuenta de que había estado centrando su energía en buscar explicaciones externas, olvidando que lo más importante era cómo él mismo enfrentaba la situación. Inspirado por esta idea, decidió dar un paso atrás y observar sus propios pensamientos. Se dio cuenta de que estaba llenando los silencios de Julia con sus propias inseguridades. En lugar de buscar en su interior, había estado buscando en Julia respuestas que ella quizás ni siquiera tenía. En ese momento, entendió que necesitaba cambiar el enfoque. En lugar de intentar arreglar la situación desde fuera, debía trabajar en su propia percepción y aceptar que no todo en una relación está bajo su control. José no confrontó a Julia con reproches ni exigencias, sino que optó por algo distinto. Empezó a dedicar más tiempo a sus pasiones, a cultivar su mente y su cuerpo, no como una forma de alejarse de Julia, sino como un acto de cuidado personal. Pronto notó que la distancia que había sentido no era tan grande como creía. Julia comenzó a mostrar interés en lo que él hacía, y las conversaciones, aunque diferentes, encontraron un nuevo ritmo. No porque José hubiera intentado cambiarla, sino porque él había cambiado la manera en que enfrentaba la situación. La experiencia de José no se trató de recuperar algo perdido, sino de redescubrirse a sí mismo en medio de la incertidumbre. Como enseñó Séneca, a veces el mayor acto de amor no es intentar controlar, sino aprender a soltar y encontrar paz dentro de uno mismo. Cuando Séneca hablaba del arte de vivir, ponía un énfasis especial en la autosuficiencia emocional, esa capacidad de encontrar en uno mismo la fuente de la tranquilidad y la felicidad. No es que renegara de las relaciones humanas, pero tenía claro que depender emocionalmente de los demás para sentirse pleno era un camino seguro hacia la insatisfacción. Para él, la verdadera libertad radicaba en no permitir que las acciones, los estados de ánimo o incluso las omisiones de los demás dictaran nuestro bienestar.
En el caso de José, este principio resultó transformador. Al dejar de buscar en Julia señales constantes de afecto o aprobación, comenzó a notar algo fundamental: mucho del peso que sentía no provenía de Julia, sino de la expectativa que él mismo había colocado sobre su relación. Séneca lo describía como el error de pensar que lo externo puede controlar lo interno. En otras palabras, cuando condicionamos nuestra felicidad a lo que otros hacen o dicen, entregamos las riendas de nuestra vida. Vivir para uno mismo no significa vivir en soledad ni renunciar a los vínculos, sino entender que nuestra relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. En términos prácticos, Séneca habría aconsejado a José y a cualquiera de nosotros construir una vida rica y significativa por sí misma, sin que su valor dependa de la validación externa. Esto implica encontrar satisfacción en nuestras acciones, intereses y logros, y reconocer que incluso las relaciones más estrechas tienen momentos de desconexión que no debemos tomar como una amenaza personal. Aplicar este concepto en una relación moderna significa abandonar la necesidad de que nuestra pareja valide constantemente quiénes somos o cuánto valemos. No porque no sea deseable recibir esa atención, sino porque no es sostenible depender de ello. Al asumir la responsabilidad de nuestra felicidad, también liberamos a la otra persona de una carga que puede volverse asfixiante, permitiendo que el vínculo respire y se fortalezca de manera más natural. Séneca enseñaba que quien logra vivir para sí mismo nunca está verdaderamente solo. En la vida de pareja, esta idea puede parecer paradójica, pero tiene un profundo sentido. Solo cuando aprendemos a estar en paz con nosotros mismos podemos aportar algo auténtico y pleno a nuestras relaciones. José, al reencontrarse con sus propias pasiones y cultivar su mundo interior, no solo alivió la tensión que sentía, sino que también revitalizó su conexión con Julia. Y es que, como diría Séneca, quien domina el arte de vivir para sí mismo, encuentra en cualquier circunstancia un motivo para crecer y seguir adelante. Las expectativas, en cualquier relación, son como una cuerda floja: si están demasiado tensas, pueden romperse; si están demasiado sueltas, pierden su propósito. Séneca entendía esto a la perfección y advertía sobre el peligro de poner demasiada presión en lo que esperamos de los demás. Para él, las expectativas desmedidas no solo conducen a la decepción, sino que también son un veneno para nuestra tranquilidad y nuestras relaciones más cercanas. En el contexto del amor, exigir atención constante de nuestra pareja es como pretender que el sol brille sin descanso. No solo es imposible, sino que es profundamente injusto. Séneca decía que la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de los deseos insatisfechos que nosotros mismos cultivamos. Al reflexionar sobre esto, podemos preguntarnos: ¿cuánto de la frustración que sentimos viene de lo que nuestra pareja realmente hace y cuánto de lo que nosotros hemos decidido esperar de ella? José, al enfrentarse al aparente desinterés de Julia, se dio cuenta de que parte de su malestar venía de la creencia de que ella debía actuar de cierta manera para demostrarle amor. Pero, ¿quién dictamina que es suficiente atención o afecto? Al ajustar sus expectativas, José aprendió algo crucial: la conexión no siempre se mide en palabras o gestos visibles, sino también en la disposición para respetar los ritmos y necesidades del otro. Séneca proponía un enfoque radical pero liberador: en lugar de esperar que los demás actúen según nuestros deseos, debemos aceptar que no podemos controlar sus acciones ni emociones. Esto no significa resignarse, sino cambiar la perspectiva. Soltar las expectativas no es abandonar la relación, sino darle espacio para que evolucione de forma natural. Cuando liberamos a nuestra pareja de la carga de cumplir con nuestras expectativas, suceden dos cosas. Por un lado, nosotros recuperamos la paz, porque dejamos de interpretar cada acción como un reflejo de nuestra valía. Por otro, nuestra pareja también se siente más libre, menos presionada, y esto puede abrir la puerta a una interacción más genuina y espontánea. En última instancia, Séneca nos invita a reflexionar: cuánto del amor verdadero está en lo que damos, y no en lo que esperamos recibir. Ajustar nuestras expectativas no es renunciar a los vínculos, sino aprender a disfrutarlos por lo que son, sin exigirles que llenen vacíos que solo nosotros podemos sanar. Así, la relación deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte, como diría el filósofo, en una oportunidad para compartir la vida desde la libertad y no desde la necesidad.
Cuando sentimos que alguien cercano nos ignora, es fácil interpretarlo como un rechazo personal, un golpe directo a nuestra autoestima. Sin embargo, desde la perspectiva estoica de Séneca, esa sensación puede verse de manera completamente distinta. Para él, cualquier adversidad, incluso la indiferencia de alguien que amamos, no es un castigo ni una desgracia, sino una prueba para medir y fortalecer nuestro carácter. La indiferencia no tiene por qué ser el final de una conexión, sino el comienzo de una transformación interna. Cuando José notó el distanciamiento de Julia, su reacción inicial fue de inquietud y tristeza. Pero al reflexionar desde una perspectiva estoica, empezó a verlo como una invitación a mirar más allá de la superficie. En lugar de centrarse en lo que Julia no hacía, decidió enfocarse en lo que esa experiencia le enseñaba sobre sí mismo. Descubrió que, aunque anhelaba atención, también tenía la capacidad de encontrar plenitud sin depender de ella. Séneca habría celebrado esta decisión. En sus textos, hablaba a menudo de cómo las dificultades son como un fuego, mientras que algunos materiales se consumen en él, otros se fortalecen y se vuelven más resistentes. La indiferencia, cuando se aborda con sabiduría, puede ser ese fuego que nos obliga a reforzar nuestra resiliencia emocional. En lugar de alimentar el dolor con quejas o reproches, podemos usarlo como una oportunidad para cultivar paciencia, autodominio y comprensión. Esto no significa aceptar el desinterés sin más, sino aprender a no reaccionar de manera impulsiva o emocionalmente cargada. Si la indiferencia de nuestra pareja nos afecta profundamente, Séneca nos invitaría a preguntarnos, ¿qué parte de este dolor es real y qué parte es producto de mis propios miedos e inseguridades? Este ejercicio no solo nos ayuda a entendernos mejor, sino que también nos prepara para manejar futuras dificultades con mayor sabiduría. Transformar la indiferencia en una oportunidad es, en esencia, un acto de valentía. Significa reconocer que no podemos controlar las acciones o los sentimientos de los demás, pero sí cómo reaccionamos ante ellos. José, al tomar este camino, no solo encontró una forma de enfrentar la situación con dignidad, sino que también se convirtió en un ejemplo para Julia. Su capacidad de mantener la calma y trabajar en sí mismo abrió un espacio para que ambos se acercaran desde un lugar más auténtico. Séneca nos enseña que las dificultades no son algo que debamos temer o evitar, sino desafíos que nos permiten crecer. La indiferencia, aunque incómoda, es una de esas pruebas que, si las enfrentamos con sabiduría, pueden ayudarnos a convertirnos en personas más fuertes, más serenas y más libres. Al final, no es la indiferencia lo que nos define, sino cómo decidimos responder a ella. En toda relación, siempre habrá un terreno incierto, un espacio donde las acciones y emociones del otro se escapan de nuestro control. Séneca lo tenía claro, intentar dominar lo que está fuera de nuestra esfera de influencia no solo es inútil, sino que también es una fuente de ansiedad y frustración. El filósofo estoico defendía que la paz interior se encuentra al centrar nuestra atención en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Cuando José experimentó la indiferencia de Julia, su primer impulso fue intentar descifrar qué estaba pasando por la mente de su pareja, buscar explicaciones o incluso imaginar cómo podría influir en su comportamiento. Pero ese esfuerzo le llevó a un callejón sin salida, cargado de suposiciones y desgaste emocional. Reflexionando sobre las enseñanzas de Séneca, José comprendió que no tenía poder sobre los silencios de Julia o sus distracciones, pero sí sobre cómo le interpretaba esas señales y cómo respondía a ellas. Séneca decía, ningún hombre es más libre que aquel que puede gobernarse a sí mismo. En una relación, esto significa resistir la tentación de controlar lo incontrolable, las emociones, las palabras o las decisiones de nuestra pareja y enfocarnos en lo que está en nuestras manos. José comenzó a aplicar este principio al preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi experiencia en esta relación? Al cambiar el foco de Julia hacia sí mismo, encontró respuestas que no solo aliviaron su malestar, sino que también le devolvieron una sensación de agencia. El control interno no implica indiferencia hacia el otro, sino una aceptación profunda de que la libertad emocional viene de dentro. En lugar de caer en la trampa de intentar cambiar a su pareja, José trabajó en ser un mejor compañero, más comprensivo, menos reactivo y más presente en el momento.
descubrió que, al enfocarse en lo que podía ofrecer, en lugar de lo que quería recibir, su relación empezó a transformarse de manera orgánica. Séneca enseñaba que el mundo exterior siempre será impredecible, pero nuestra mente puede convertirse en un refugio imperturbable si aprendemos a gobernarla. En el contexto del amor, esto significa aprender a soltar el deseo de controlar a la otra persona y aceptar que nuestras expectativas no son reglas universales. Al hacerlo, no solo encontramos serenidad, sino que también permitimos que la relación se desarrolle en un terreno más libre y auténtico. Centrarse en el control interno frente a la incertidumbre externa es un acto de madurez y sabiduría. Como descubrió José, el verdadero poder no está en cambiar a los demás, sino en cambiar nuestra perspectiva. Y al hacerlo, muchas veces, cambiamos también la dinámica de nuestras relaciones de maneras que jamás habríamos imaginado. Séneca, con su característico pragmatismo filosófico, nos recordaba que los problemas no residen en los actos de los demás, sino en la manera en que los interpretamos. Esto es especialmente cierto en las relaciones amorosas, donde los gestos o la falta de ellos pueden convertirse en semillas de malentendidos, inseguridades o resentimientos, dependiendo de cómo los percibamos. Cuando José empezó a sentirse ignorado por Julia, su primera reacción fue buscar una explicación externa. ¿Estaba Julia cansada de él? ¿Había algo que había hecho mal? Estas preguntas, aunque naturales, lo sumieron en un ciclo mental que amplificaba su malestar. Pero al detenerse a reflexionar, encontró en las palabras de Séneca una clave que transformó su perspectiva. No son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, el problema no estaba necesariamente en el comportamiento de Julia, sino en las conclusiones que José había sacado sobre ese comportamiento. Este enfoque no pretende negar los sentimientos que surgen en situaciones difíciles, pero sí nos invita a cuestionar su origen. Séneca nos desafía a desactivar ese ciclo mental que alimenta el dolor, no ignorándolo, sino despojándolo de las interpretaciones negativas que nosotros mismos añadimos. Cuando alguien que amamos parece distante, es fácil caer en la trampa de pensar que se trata de una falta de amor o interés, pero en muchos casos, la verdadera razón puede ser mucho menos dramática: estrés, preocupaciones personales, o simplemente una necesidad de espacio. José decidió aplicar esta sabiduría estoica enfrentando sus pensamientos. En lugar de asumir que la actitud de Julia reflejaba un problema con él, comenzó a preguntarse: ¿es esto realmente cierto o es una interpretación mía? Al cambiar el enfoque, descubrió que muchas de sus conclusiones eran suposiciones infundadas. Este simple acto de desafiar sus pensamientos le permitió reducir el peso emocional de la situación, y con el tiempo, abordar la relación desde un lugar de mayor calma y comprensión. Séneca no nos pide ignorar los problemas reales, sino distinguir entre lo que está sucediendo y cómo lo estamos procesando. Esta distinción es fundamental en el amor, donde nuestras emociones a menudo pueden ser más intensas y nuestras interpretaciones más precipitadas. Al aprender a separar los hechos de las historias que construimos alrededor de ellos, no solo reducimos nuestro sufrimiento, sino que también nos posicionamos mejor para entender al otro y encontrar soluciones reales. El verdadero poder de esta enseñanza radica en su simplicidad. En una relación, muchas veces, no es el comportamiento de nuestra pareja lo que nos hiere, sino nuestra interpretación del mismo. Si logramos cambiar esa narrativa interna, descubrimos que gran parte del dolor es evitable. Y al hacerlo, como aprendió José, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también abrimos la puerta a una conexión más auténtica y libre de malentendidos. El proceso de introspección es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Para Séneca, conocer nuestra propia naturaleza, nuestros deseos y miedos, es el primer paso para alcanzar la sabiduría y la paz interior. Este enfoque, aplicado al contexto de una relación de pareja, se convierte en una herramienta invaluable cuando surgen momentos de duda o inseguridad. Cuando José comenzó a percibir que Julia lo ignoraba, sus pensamientos se desbordaron rápidamente hacia interpretaciones de abandono o desinterés. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por estas emociones, decidió seguir el consejo de Séneca: mirar hacia adentro, hacia sí mismo, antes de reaccionar impulsivamente.
Este acto de reflexionar sobre sus propios sentimientos le permitió ver algo crucial: gran parte de su angustia provenía no tanto de lo que Julia hacía, sino de lo que él temía que sucediera. Sus miedos de no ser suficiente, de perder la conexión con su pareja, empezaron a tomar forma a través de sus pensamientos, y no necesariamente por lo que estaba ocurriendo en la relación. La introspección, según Séneca, nos ayuda a entender no solo qué nos molesta, sino por qué nos molesta. Al observar los propios deseos y necesidades, podemos reconocer si realmente lo que sentimos es una respuesta legítima a la situación o si es un reflejo de inseguridades personales que no tienen nada que ver con el comportamiento de la pareja. José, al comenzar a explorar sus propios miedos, descubrió que gran parte de su dolor no era un reflejo de la indiferencia de Julia, sino una manifestación de su propio temor a la soledad o al rechazo. Este ejercicio de autoconocimiento no significa justificar la indiferencia o los errores de nuestra pareja, sino entender de manera honesta que parte de nuestra reacción es producto de nosotros mismos. Al reconocer nuestras vulnerabilidades, podemos abordar los problemas de forma más clara y objetiva. En lugar de proyectar nuestras expectativas y temores sobre el otro, somos capaces de expresar nuestras necesidades de manera más directa y saludable, sin que éstas dependan de las acciones del otro. Séneca lo expresaba de forma tajante: nadie es más esclavo que aquel que vive fuera de sí mismo, buscando en el exterior lo que solo puede encontrar dentro. En el amor, esto se traduce en la idea de que no podemos buscar en nuestra pareja la validación de lo que ya debemos saber sobre nosotros mismos. Al mirarnos hacia adentro, entendemos que nuestra felicidad no debe depender de lo que haga o deje de hacer el otro, sino de nuestra capacidad para ser completos y plenos por nuestra cuenta. José, al practicar la introspección, dejó de ver la indiferencia de Julia como una amenaza y comenzó a interpretarla como una oportunidad para fortalecer su propia independencia emocional. Este acto de mirar hacia adentro no solo lo liberó de la angustia, sino que le permitió acercarse a Julia de una manera más madura, sin cargarla con la responsabilidad de completar su bienestar. La introspección, en última instancia, nos ofrece claridad. Nos enseña a ser dueños de nuestras emociones, a comprender las raíces de nuestros deseos y miedos, y a actuar desde un lugar de mayor equilibrio. Así, no solo nos ayudamos a nosotros mismos, sino que también creamos relaciones más sanas y auténticas, basadas en la comprensión mutua y el respeto por las necesidades individuales. Según Séneca, el amor no debe entenderse como una necesidad, sino como una elección consciente. Este enfoque es revolucionario porque, al contrario de lo que muchas veces nos dicen las emociones y las expectativas sociales, el amor no tiene que ver con una carencia que buscamos llenar, sino con una decisión libre y voluntaria de compartir nuestra vida con otro ser. Esta idea, que puede parecer simple, tiene el poder de transformar no solo nuestra relación con los demás, sino nuestra relación con nosotros mismos. José comenzó a comprender esto a medida que su relación con Julia pasaba por un periodo de tensión. Había llegado a creer que su felicidad dependía de la atención que recibiera de ella, de sus respuestas, de sus gestos. Este pensamiento, que puede ser común cuando las inseguridades se apoderan de nosotros, lo sumergió en una espiral de dependencia emocional. Se dio cuenta de que estaba poniendo sobre Julia la carga de satisfacer una necesidad interna que debería pertenecerle solo a él. El amor, visto desde la perspectiva estoica, es más una elección que una necesidad. Elegir amar a alguien es una acción de libertad, de voluntad, que no depende de lo que el otro nos proporcione en términos de validación o seguridad. Séneca nos enseña que cuando amamos desde la necesidad, estamos buscando en el otro algo que debería provenir de nosotros mismos. Al hacer del amor una elección consciente, liberamos a la otra persona de esa carga y nos liberamos a nosotros mismos del sufrimiento que genera la dependencia emocional. Este enfoque tiene el poder de transformar las relaciones. Cuando José dejó de ver su amor por Julia como una necesidad, y lo entendió como una elección libre, se sintió más capaz de aceptarla tal como es, sin esperar que ella fuera la fuente de su felicidad. En lugar de proyectar sus inseguridades, comenzó a elegir amarla sin condiciones, sin presionar, sin demandar constantemente su atención. En ese acto de liberación, no solo encontró mayor paz interior, sino que, sorprendentemente, su vínculo con Julia se hizo más genuino,
más sincero. La diferencia es sutil pero profunda. Amar por necesidad implica que nuestra felicidad está ligada a lo que el otro nos da. Si no nos da lo que esperamos, el sufrimiento es inevitable. Amar como una elección consciente implica que, aunque nos importe profundamente la otra persona, nuestra estabilidad emocional y felicidad no dependen de sus actos o de su respuesta. En este contexto, el amor se convierte en un acto libre, basado en el respeto, la admiración y el deseo de compartir la vida con alguien, no en una necesidad que no podemos satisfacer por nosotros mismos. El amor como elección consciente también crea un espacio para que la pareja crezca y evolucione sin estar limitada por la presión de cumplir expectativas. José empezó a entender que, al elegir amar a Julia sin depender de ella para llenar vacíos emocionales, podía disfrutar de su compañía con mayor libertad y sin el peso de la necesidad constante. Este amor no está basado en lo que se espera recibir, sino en lo que se elige dar, lo que genera una relación más sana y equilibrada. Al final, la sabiduría de Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y sobre cómo podemos cultivar un amor más libre, consciente y autónomo. En lugar de aferrarnos a la necesidad, podemos elegir el amor, sabiendo que, al hacerlo, estamos creando un vínculo más auténtico y duradero. Séneca nos enseña que, en la vida, la paciencia y el tiempo son dos de los aliados más poderosos que podemos tener. En el contexto de una relación, especialmente cuando nos sentimos ignorados o incomprendidos, estas dos cualidades pueden marcar la diferencia entre la desesperación y la serenidad. A menudo, cuando una relación atraviesa dificultades, la tendencia es reaccionar de inmediato, buscando respuestas o soluciones rápidas. Sin embargo, como bien nos señala el filósofo romano, a veces lo que más necesitamos no es actuar, sino hacer una pausa, reflexionar y permitir que el tiempo haga su trabajo. José, en su búsqueda de paz, empezó a practicar un concepto que Séneca promovía, el distanciamiento reflexivo. Al sentirse ignorado por Julia, en lugar de confrontarla de inmediato o intentar solucionar el problema con urgencia, decidió dar un paso atrás. Este silencio no fue un acto de indiferencia, sino una decisión consciente de observar y reflexionar. En ese tiempo de pausa, pudo ver las cosas desde una perspectiva más amplia y menos emocional. Descubrió que, al no apresurarse a buscar una solución, podía comprender mejor sus propios sentimientos, y a su vez, aquellos de Julia. El tiempo, como lo entendía Séneca, tiene el poder de calmar las pasiones y aclarar las mentes. En lugar de buscar respuestas externas, el silencio permite que nuestra mente encuentre la claridad que tanto necesitamos. Cuando no hay ruido, ni de palabras ni de reacciones impulsivas, podemos conectar con nuestra verdad interior y entender la situación con mayor objetividad. José experimentó esto al reducir el ritmo frenético de sus pensamientos, lo que le permitió actuar con mayor sabiduría y menos emocionalidad. Este enfoque no implica una rendición o un abandono, sino una forma de enfrentar los desafíos con serenidad. El tiempo y la paciencia, en el marco de una relación, nos enseñan que las tensiones y las crisis no siempre requieren una intervención inmediata. A veces, el mejor camino es esperar el momento adecuado para hablar, para comprender y para actuar. Al permitir que las emociones se enfríen y que el tiempo revele la naturaleza de los problemas, José encontró una manera más equilibrada de abordar su relación con Julia. Séneca también enfatiza la importancia del silencio como una forma de introspección, pero también como una manera de dar espacio al otro. El silencio no es ausencia de comunicación, sino una forma de ofrecer la oportunidad a que ambos, dentro de la relación, puedan procesar lo que está sucediendo sin las presiones de las palabras o los juicios apresurados. En este silencio, José pudo reconocer no solo sus propias necesidades, sino también el espacio que Julia necesitaba para resolver sus propios conflictos internos. La paciencia, entonces, se convierte en una virtud práctica, que no solo nos ayuda a esperar con tranquilidad, sino que nos permite observar sin apresurarnos a emitir juicios. En lugar de buscar constantemente respuestas en el exterior, podemos aprender a encontrar la paz en el interior, sabiendo que cada momento, por difícil que sea, también es una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. Con el tiempo, José comprendió que, a través del silencio, la paciencia y el distanciamiento,
podía cambiar su perspectiva sobre la relación con Julia. Ya no sentía la necesidad urgente de resolver todo de inmediato, sino que se permitió vivir el proceso con serenidad. Y al hacerlo, descubrió que tanto él como Julia necesitaban espacio para reflexionar y crecer, y que el amor verdadero se construye en la capacidad de esperar y comprender. La gratitud es una virtud central en la filosofía de Séneca, y se convierte en una herramienta poderosa cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas en nuestras relaciones. Cuando José comenzó a sentir que Julia lo ignoraba, su mente se llenó de pensamientos negativos, centrados en lo que le faltaba en lugar de lo que ya tenía. Sin embargo, al recordar las enseñanzas estoicas, comprendió que la gratitud no debe depender únicamente de las circunstancias externas, sino que puede ser una lección personal, un enfoque mental que cambia la perspectiva de cualquier situación. En los momentos de incertidumbre y desafección, como los que José experimentaba, la tendencia natural es enfocarse en lo que no estamos recibiendo, lo que sentimos que se nos está negando. La indiferencia de su pareja lo había dejado sintiendo vacío y desamparado, pero, siguiendo el consejo de Séneca, decidió cambiar su enfoque y practicar la gratitud. En lugar de pensar en lo que Julia no le daba, comenzó a reflexionar sobre todo lo que sí tenía, el tiempo compartido, las experiencias vividas, los momentos de comprensión mutua y el apoyo que, a lo largo de los años, se habían brindado mutuamente. Esta práctica no solo le dio una sensación de paz, sino que también lo ayudó a reconocer el valor de lo que, a menudo, se da por sentado. El poder de la gratitud en la relación con la pareja, especialmente en momentos de crisis, radica en la capacidad de enfocarnos en lo positivo, incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Séneca enseñaba que, a través de la reflexión y la conciencia de lo que poseemos, podemos encontrar satisfacción y calma, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Practicar la gratitud implica reconocer que la relación no depende exclusivamente de recibir, sino también de dar y valorar lo que ya existe. Esta visión cambia la manera en que experimentamos la indiferencia, en lugar de verla como una amenaza, se puede interpretar como una oportunidad para fortalecer la conexión con la pareja a través de la apreciación. Al cultivar gratitud, José comenzó a ver a Julia no solo por sus fallos o por lo que le faltaba, sino por todo lo que había aportado a su vida. Esta nueva perspectiva no solo lo liberó de la carga de la frustración, sino que le permitió reencontrarse con el aprecio y el cariño que alguna vez sintió. Aprendió que el amor no se mide exclusivamente por la cantidad de atención que recibimos, sino por la capacidad de valorar lo que la otra persona nos ha ofrecido, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Séneca también subraya que, cuando cambiamos nuestra actitud hacia lo que tenemos, incluso las situaciones difíciles pueden ser vistas como oportunidades para el crecimiento. José entendió que, a pesar de la indiferencia que sentía de Julia, él aún tenía mucho por lo que estar agradecido, el tiempo compartido, los recuerdos, los aprendizajes mutuos. Esta gratitud renovada no solo alivió su dolor, sino que abrió el espacio para que él se acercara a Julia desde un lugar más comprensivo y menos demandante. En la práctica diaria, esta actitud de gratitud también tiene el poder de revitalizar la relación. Al centrarse en lo que está bien, en lugar de lo que falta, José comenzó a crear una atmósfera de aprecio genuino. En lugar de exigir o esperar más de Julia, él decidió expresarle su gratitud por las cosas pequeñas, esas que a menudo pasan desapercibidas. Este cambio en su enfoque no solo ayudó a José a sentirse más pleno, sino que también permitió que la relación tomara un rumbo más saludable, libre de expectativas desmesuradas. La gratitud, entonces, no solo es una herramienta para lidiar con la indiferencia, sino una forma de revitalizar la conexión con nuestra pareja. Al aprender a valorar lo que tenemos, podemos enfrentar los momentos difíciles con una mentalidad de abundancia en lugar de carencia. Esto, a su vez, permite que el amor crezca y se fortalezca, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. La aceptación es un concepto clave en la filosofía estoica de Séneca, y se convierte en un pilar fundamental cuando nos enfrentamos a los altibajos emocionales dentro de una relación. José, después de reflexionar sobre las enseñanzas del filósofo, comenzó a entender que gran parte de su sufrimiento provenía de la resistencia a aceptar lo que ya estaba ocurriendo en su relación con Julia. La indiferencia que sentía de parte de ella no era algo que pudiera cambiar a su antojo,
y esa lucha constante contra la realidad solo le causaba más frustración. Séneca, con su enfoque radicalmente práctico, nos invita a aceptar lo inevitable, lo que no está en nuestras manos alterar. En lugar de enfocar nuestra energía en lo que no podemos controlar, la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestras limitaciones y hacer las paces con lo que no podemos cambiar. Esta lección le llegó a José en un momento en que, después de mucho pensar, comprendió que su frustración no iba a cambiar la conducta de Julia. Lo único que podía controlar era su propia actitud y su capacidad para aceptar la situación tal como era. Aceptar la realidad no significa resignarse ni abandonar la relación, sino ver la situación desde una perspectiva diferente. José entendió que, al aceptar las etapas cambiantes de su relación, estaba demostrando un profundo acto de amor y sabiduría. Cada relación pasa por fases, algunas más difíciles que otras, y la madurez consiste en aprender a navegar por ellas con serenidad. La relación con Julia no debía seguir un guión predecible, sino que debía ser aceptada en su complejidad, reconociendo que la indiferencia no es un fin, sino una fase que, como todas las cosas en la vida, también pasaría. La sabiduría de Séneca reside en enseñarnos que las resistencias innecesarias solo nos alejan de la paz. Cuando luchamos contra lo que no podemos cambiar, nos desgastamos emocionalmente y perdemos de vista lo que realmente importa. José, al tomar conciencia de este principio, comenzó a mirar su relación con otros ojos. Aceptó que Julia podía estar atravesando un momento personal difícil, ajeno a él, y que su indiferencia no era un rechazo directo hacia él. Este entendimiento lo liberó de la ansiedad y le permitió acercarse a ella con mayor compasión y paciencia, sin la presión de tener que solucionar algo que, en ese momento, no tenía solución. La aceptación de lo inevitable también implica reconocer que las relaciones son dinámicas, y que las emociones pueden fluctuar. Lo que hoy puede parecer un vacío emocional, mañana puede transformarse en una comprensión mutua. Séneca enseñaba que la paz interior proviene de no esperar que el mundo se ajuste a nuestras expectativas, sino de adaptarnos nosotros mismos a las circunstancias tal como son. Esta aceptación no es pasividad, sino una forma activa de liberarnos de las tensiones que nos impiden vivir plenamente. En la práctica, aceptar lo inevitable también permite que el amor se exprese de manera más genuina. José dejó de presionar a Julia para que reaccionara como él deseaba. En lugar de eso, aprendió a acompañarla en su propio proceso, dándole espacio y tiempo. Aceptar la relación tal como era, con sus altos y bajos, se convirtió en un acto de amor maduro, que no esperaba recompensas inmediatas ni soluciones rápidas, sino que confiaba en que el tiempo y la paciencia permitirían que las cosas se resolvieran de manera natural. Así, la aceptación de lo inevitable no solo alivia la mente de las tensiones emocionales, sino que abre la puerta a un amor más auténtico y libre de expectativas. Al final, José comprendió que la verdadera armonía en su relación con Julia no dependía de cambiar la situación, sino de abrazarla tal como era, confiando en que, en su propio tiempo, todo encontraría su lugar. Después de haber explorado cómo las enseñanzas de Séneca pueden transformarnos en tiempos de dificultad emocional, es momento de que cada uno de nosotros reflexione sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas. Séneca, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, nos brinda herramientas poderosas para lidiar con las relaciones, especialmente cuando sentimos que estamos siendo ignorados o que la conexión se está debilitando. Pero, al final, la verdadera pregunta es, ¿cómo llevamos estos conceptos a nuestra vida cotidiana? Lo primero es recordar que la filosofía no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino una guía práctica para vivir mejor. ¿Qué parte de lo que hemos discutido hoy te resuena más? Tal vez te has sentido identificado con José, ese hombre que, como muchos de nosotros, ha experimentado la frustración y la incertidumbre en su relación. Tal vez has reflexionado sobre el poder de la gratitud o la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar. O quizás lo que más te ha impactado es la idea de centrarse en lo que podemos controlar, nuestra actitud, nuestras respuestas y nuestra paz interior. Es fundamental que tomemos un momento para aplicar estos principios. La filosofía estoica de Séneca no es algo que se deba guardar para grandes momentos de reflexión,
sino algo que puede cambiar la forma en que enfrentamos los pequeños desafíos diarios. Al igual que José, podemos empezar a practicar la autosuficiencia emocional, a no depender de la validación externa y a ver cada dificultad como una oportunidad de crecimiento. Pero para lograrlo, necesitamos estar dispuestos a hacer el esfuerzo consciente de cambiar nuestra perspectiva. Te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido en este vídeo y preguntarte, ¿cómo puedes aplicar estas enseñanzas de Séneca en tu propia relación? ¿Qué cambios pequeños y prácticos puedes hacer para aliviar la carga emocional que tal vez llevas, para dejar de buscar en el otro lo que solo tú puedes darte? La verdadera sabiduría radica en la práctica constante, no solo en el conocimiento teórico. Y recuerda, la filosofía estoica no pretende cambiar a los demás, sino cambiar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Si este contenido te ha resultado útil, si has encontrado en él algo que te inspira, te animo a dejar un comentario. ¿Qué te ha impactado más de la filosofía de Séneca? ¿Tienes alguna experiencia personal en la que hayas aplicado alguno de estos principios? Tu opinión es valiosa. Al compartirla, no solo enriquecemos este espacio de reflexión, sino que también aprendemos unos de otros. Si sientes que este enfoque te puede ayudar a seguir creciendo y a mejorar tus relaciones, no dudes en darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Estaré encantado de seguir explorando juntos temas de filosofía práctica y crecimiento personal. Porque, al final, el conocimiento solo cobra vida cuando lo aplicamos y lo compartimos. Hasta el próximo vídeo.